Y nos vamos a un país queridísimo, un país que yo quiero mucho. Y aquí ya saben que cuando digo quiero mucho es que quiero mucho. Si digo mucho que quiero Ecuador es porque quiero mucho Ecuador, porque he vivido mucho tiempo en Quito, porque para mí pasear por el Parque de la Carolina un sábado por la mañana es algo hermoso. Y cuando digo que ya lo sabe la Gaby, que mi paisito siempre es Bolivia, lo siento, pero es que es así, ese es mi país, es el que yo me siento. Es como, ¿no? Gaby, nos pasa a la Cami, a la Bahía, tenemos derecho a sentirnos bolivianos o bolivianas porque amamos mucho ese país, de verdad. Bueno, Colombia es otro país que uno quiere muchísimo y que además políticamente es un país muy importante en clave geopolítica, siempre ha sido un país satelital para Estados Unidos en su política para con América Latina. Es un país que cambió de signo ideológico en unas elecciones hace muy poco y que además el binomio Gustavo Petro-Francia Márquez, dentro de 2 días, cumple un año de gestión. El día 7 de agosto, hoy puedo decir que hace un año, estaba yo allá pasando mucho calor, con todo el sol en la frente, en la cara, en esa Plaza Bolívar, en la toma de posesión de Gustavo Petro. El día sí, el día que le dijo a todos los militares colombianos que por favor trajeran la espada de Bolívar, o el día que parte de los que estaban allí presentes, y estábamos presentes, no aplaudieron precisamente al rey Felipe de España. Ese día empezaba un gobierno todo el mundo sabía que iba a ser complicado. Yo creo que ahí Gaby conoce muy bien lo que es esto, que cuando le toca una propuesta política gobernar para cambiar de verdad las cosas, a nadie se lo ponen fácil. En Bolivia fue muy complicado, al correísmo le costó de todo, al kirchnerismo para qué hablar, a AMLO van ahora con artillería pesada por todas partes. Otra cosa es cuando no quieres cambiar nada. Cuando no quieres cambiar nada es otra cosa. Eso es distinto. En Colombia, desde el principio, Gustavo Petro y Francia Márquez, la Colombia humana, plantearon, vamos a intentar cambiar Colombia. Y plantearon en lo tributario, en la política de salud, una reforma laboral, la cuestión de las pensiones, el poder monopólico, oligopólico de la banca en el país, el reparto de tierras para los campesinos, por favor, la paz, una forma de relacionarse con América Latina distinto, luchemos contra las drogas, no tal como se está haciendo, que es con una sumisión hacia los Estados Unidos de América, tenemos que tener relaciones precisamente con este gobierno diferentes, decide abrir la frontera con Venezuela, o sea, esto es lo que plantearon y las urnas en democracia liberal le dieron la razón. Hubo una gran mayoría a favor de esta propuesta. Y a partir de ahí, un año se cumple y queremos hacer un poco de balance. Queremos hacer un poco de balance. Yo diría que para empezar, Lean tiene por ahí grandes números. Hay Sí. algunas variables que muestran lo mucho que ha hecho el gobierno encabezado por Gustavo Petro en un año que yo diría que dato mata relato, ¿no? Tato mata relato, Alfredo, por eso desde CELAC se realizó un estudio con esto que vos decís, las cifras comparativas del gobierno de Gustavo Sí. Petro en tan solo un año en comparación con los 4 de gobierno de Duque, su predecesor. Y por ejemplo, en términos de la tierra, que es uno que planteó el gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro como centrales, que aumentó en más de por ciento el presupuesto de agricultura, que pasó de 1,6 billones a 4,2 billones de pesos. Y, por ejemplo, a abril de 2023, a menos de un año de mandato, ya había formalizado el gobierno colombiano con títulos de propiedad 1.400.000 hectáreas de tierras y de las cuales más de 1 millón son destinadas a núcleos familiares y más de 300.000 formalizados a comunidades integradas en las zonas de reserva campesina. Con respecto a este último punto, te cuento, Alfredo, que en los primeros 12 meses aprobó la creación de 4 zonas de reserva campesina. ¿Sabes cuántas formalizó Duque? No sé, Cero, 10 Alfredo, cero, cero, o sea, 0 a 4 cero, por goleada, ¿no? O sea, cero esto a no fue hablar cuatro. por hablar, ¿no? Fue con hechos concretos. En el fondo, el tema de la tierra en Colombia o en América Latina en general, que es un problema, logró, no diría revertirlo 100%, pero sí avances significativos y esto implica afectar intereses. Cuando se redistribuye la riqueza, esto implica afectar intereses. No hay magia, no hay posibilidades. Incluso cuando se crece y se redistribuye, lo que se redistribuye es porque no se lo están quedando unos pocos vivos, dicho a lo Cristina Fernández de Kirchner.
Por lo tanto, afectar intereses son datos respecto al tema tierra, que por ejemplo es fundamental. Hay, por ejemplo, presupuesto en educación. Te pregunto este dato, por ejemplo, o el tema de costos de aranceles en universidades. Cuéntame un poco en tema educativo cómo ha avanzado el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Alfredo, te cuento que el gobierno de Petro modificó el presupuesto que había sido proyectado por el expresidente Duque y le adicionó a ese presupuesto nada más y nada menos que 1,3 billones de pesos, que significan 350 millones de dólares. Te cuento que en 2022 el presupuesto fue de 49,5 billones de pesos y para el 2023 la adición es de más del 50%. Estamos hablando de un 54,8% más de presupuesto en comparación con el año anterior. Y con respecto al acceso a la educación, también el gobierno de Petro promulgó la condonación de la deuda de intereses con el ICETEX a más de 48.000 jóvenes, un Esto, 10% del total de esto, personas. Lean, esto es Sí, fundamental, porque el gobierno, los gobiernos anteriores en Colombia lo que hacían era endeudar a los estudiantes para que puedan seguir estudiando. exactamente. O sea, el endeudamiento privado, esto es un fenómeno además de mierda en el neoliberalismo latinoamericano. Muy, muy jodido para la ciudadanía, porque al final los primeros años trabajas para pagar esa deuda, una deuda muy dura, que a veces incluso afecta en términos de mafia. O sea, es un tema muy delicado, muy complicado. Bueno, esta fue una promesa electoral de Petro y Francia Márquez y ahí tienen los datos. Estamos hablando de a casi 50.000 estudiantes le condonó los créditos educativos, dicho de otro modo, la deuda de esos estudiantes con el Instituto ICETEX, que luego estaba pseudo privatizado con otras entidades financieras privadas. Son datos, Y, de- dato mata relato. y déjame agregar al respecto que en un año de gobierno es el 10% del total de estudiantes con créditos educativos con esa entidad, Alfredo. O sea, es una muestra significativa. Dice, en alimentación, por ejemplo, también, no sé, tienes más que esa cosa como el tema de la seguridad, incautación con cocaína. O sea, dame algunos otros datos que también refleja los avances en este gobierno. Sí, Alfredo, te cuento que en lo que va de gobierno, el gobierno de Gustavo Petro ya incautó 871 toneladas de cocaína, que es la cifra más alta de la historia desde el 2010, año que se inició ese registro de incautación. Hechos, números, cifras que dan cuenta de una política que está siendo exitosa. También te cuento que amplió el programa de alimentación escolar en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y se inició también el programa de hambre cero con la entrega de 500.000 pesos de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros programas de gobierno. En materia de aporte social para mujeres, cabeza de familia, otro de los temas que Francia Márquez ha venido abanderándose, pero no solo con discurso, también tenemos datos que avalan, ¿no?, la mejoría que ha habido en una materia siempre muy delicada, ¿no?, que muchos gobiernos de derecha le dan la espalda. Te cuento, Alfredo, que durante el gobierno de Duque el ingreso estaba disperso en distintos programas y no llegaba a más de 200.000 pesos mensuales, 50 dólares aproximadamente, y el gobierno transformó y enfocó esas transferencias sociales en un programa destinado a madres cabezas de hogar que llega a transferencias de 500.000 pesos mensuales, Alfredo, que es cerca de medio salario mínimo, aproximadamente 125 dólares. Y nos preguntaremos, ¿y de dónde sacó la plata? Para poder mejorar en educación, en políticas sociales a favor de las mujeres, en mejores programas de alimentación para los niños, en condonar la deuda a los estudiantes. ¿De dónde sacó la plata? Ah, bueno, es que el primer día hizo una reforma tributaria. Dicho de otro modo, el primer día eliminó los privilegios tributarios de una minoría. Dicho de otro modo, hizo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en México. Le quitó los privilegios tributarios a unos pocos. Esto es determinante, lo hablábamos antes en relación con lo que piensa parte de la ciudadanía argentina, y creo que es fundamental para poder recaudar más. Claro, esto afectó intereses. Esto afectó intereses y esto hoy en día seguramente le está jugando un tsunami en contra de ciertos poderes mediáticos y económicos en su contra. No solo hizo una reforma tributaria el primer día, y digo el primer día porque el primer día, el lunes 8 de agosto, el ministro de Hacienda, en aquel momento Ocampo, se fue al Congreso a explicar su reforma tributaria. O sea, no estoy exagerando, no sé, es un juego de palabras decir el primer día, fue literalmente el primer día. Luego hizo y sigue peleando por una reforma en materia de salud para salir ya de esa privatización, ¿no? El secuestro de la sanidad pública por parte de unas empresas privadas. Se está atreviendo, y tuvimos aquí hace pocas semanas a Mafer Carrascal, una mujer joven
¿no? Que preside, ¿no? La comisión que tiene que trabajar en materia de reforma laboral para, por favor, evitar la precarización del mundo laboral en Colombia. Hemos publicado en CELAC esta semana un texto que demuestra que esa reforma laboral iniciativa de Petro y Francia Márquez no solo es justa, sino que además es eficiente, porque aumentaría el crecimiento económico. Es decir, crearía más empleo, aumentaría el salario, mejoraría condiciones laborales, pero además es eficiente en materia de Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es una reforma laboral que también afecta a intereses. Y ha intentado y ha planteado que, por favor, la banca privada deje ya de seguir incrementando la tasa de interés. Le ha dicho al Banco Central, por favor, dejen de subir la tasa de interés. Cuando digo la tasa de interés es una de las mayores exigencias del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. La tasa interanual en la Argentina está por encima del 120%. Es una locura, es imposible tener una economía estable con esta tasa de interés. Bueno, Petro es otra de las fijaciones. Evidentemente todo esto es un coste, un peaje que no se lo van a perdonar. Y no se lo perdonan, por ejemplo, tenemos por ahí titulares de la revista más opositora, la que no se presentó a las elecciones. O sea, las elecciones perdieron todos los candidatos contra Gustavo Petro. Perdió el Fico Gutiérrez, el uribista, perdió Fajardo, perdió el outsider Rodolfo Hernández. No se presentó, que yo sepa, Semana, la revista dirigida por Vicky Dávila, la revista uribista, pero en cambio sigue haciendo política. Fla, ¿tienes por ahí, tenéis titulares de por dónde vienen los titulares que le han ido agasajando durante este año de gobierno a Gustavo Petro? Unos titulares, pero la palabra bonito estaba en todos los titulares. Bonito, buen gobierno, maravilloso. No sea cosa que te hayas encontrado con la palabra dictador, por ejemplo, ¿no? Para O empezar. sea, aparece dictador en una portada. En una portada es un textual, pero digamos que lo ponen contundente. Petro se viste de dictador. De dictador, por supuesto, resaltado, no sea cosa que no te quede claro de qué se Por si está acaso se te vistiendo Petro. despistas, que sepa que va para él, ¿no? Que va para ese lado. Después hay otra portada que se pregunta para dónde va Petro, porque bueno, evidentemente todas estas políticas no le quedaron muy claro a la revista Semana, así que acá preguntan para dónde va. Y después hay, bueno, de todo. Otro textual muy divino, Bogotá no puede tener otro Petro, otro textual para que quede clarísimo por dónde estamos. La tormenta, ahí como título de película apocalíptica, bueno, tenemos como título de portada que recomiendo, después si quieren las dejamos incluso en redes sociales, no sé si queremos darle esta difusión, acá lo vamos a pensar, pero yo lo voy a mostrar en este Twitch, acá que lo tenemos, la tormenta que tiene una imagen muy contundente, podríamos decir, ¿no? Flavia, ¿no te parece que hay una crisis de guionistas de la derecha internacional? Porque repiten siempre lo mismo, el hundimiento, la tormenta, el dictador. O sea, yo me imagino que, o sea, por favor, amplíen la plantilla de guionistas de la ultraderecha mundial, Bueno, porque ¿sabes qué están dejando pensaba? de ser creativos. Veía un poco las portadas que acá hicimos nuestro relevamiento y podríamos venir a Argentina a cambiarle la cara, ¿no? De Petro, le ponemos la de Cristina y parece que se las van Sí, mandando país y por la de país. Correa, le ponen la de Correa en el Ecuador, la de Evo en Bolivia, la de Es AMLO como la misma en... plantilla. Tienen, Hicieron, la derecha hizo una plantilla que se fue difundiendo por todos lados tendrán... y dijeron ponga al O presidente de que... estarán en huelga igual que los guionistas de Hollywood. No sé, quizá por ahí están en paro y no nos enteramos, pero están en paro hace buenos años. Hace Ya muchos van años, yo como creo que sí, más de una década. Tienen un Google Drive y de ahí se bajan las plantillas y le cambian la cara y le Le ponen... cambian la eh, cara. bueno, este mismo semana, justamente días previo a la cita electoral presidencial en Colombia, cuando había segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, tenía una que era verdaderamente para mí de época, que era empresario o guerrillero. O sea, Ah, eh, inolvidable. empresario o guerrillero, ¿no? O enfrentados, evidentemente, uno era el empresario y el otro era el guerrillero. O sea, realmente lo de, digo, en la portada semana porque ha sido de los que más van asusando, ¿no? En contra de este actual gobierno. Dime, Lean. Sí, también no hay que dejar pasar el rol de los medios internacionales en la cobertura del gobierno de Gustavo Petro. Si uno simplemente se apresta a googlear las palabras Gustavo Petro, un año de gobierno, lo primero que le va a aparecer es escándalo, escándalos, 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 y siempre es el mismo titular, escándalo en Colombia, dos puntos. Y hay muy poca cobertura del proceso de transformación que hasta que al día de hoy encarnó.
Y de hecho, hilando con ese asunto, Lean, es importante que en este año, con estos datos positivos que hemos mostrado en muchas cosas, con dificultades en otra, evidentemente le han salpicado por todas partes. Una de las más feroces ha sido la campaña sucia que hubo con su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y con su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, ¿no? Además, es una película de Netflix o una serial, porque verdaderamente era difícil, sin demostrar nada, ojo, sin demostrarse nada. Lo último, y no podemos dar la espalda, ha sido lo que todo el mundo hoy en día está viendo, que es el hijo de Gustavo Petro. Yo quiero decir algo acá, mejor no lo voy a decir yo. Fer, ¿lo tienes por ahí? A ver, darle play a lo que dice la periodista probablemente más importante que hay en Colombia, que yo creo que merece la pena escucharla más seguidamente. Tampoco es que sea muy petrista, pero evidentemente no es Vicky Dávila. Dale play, Fer. Petro, además, ha salido a acatar la decisión de la Fiscalía a sabiendas de que le sobran argumentos para demostrar que el fiscal Barbosa, pues, se ha sobreactuado. No había necesidad de capturar a Nicolás Petro ni a su ex esposa, Daisuris Vázquez, porque ni siquiera la Fiscalía los había imputado. Y no lo digo yo, lo dicen casi todos los penalistas que han sido consultados. Esas capturas preventivas se hacen solo cuando hay evidencias de que el investigado se puede fugar o puede alterar las pruebas del proceso. Sin tener evidencias de que alguna de estas causales se estuvieran cumpliendo, pues la Fiscalía capturó a Nicolás Petro y a su exesposa. Es la voz de una periodista que yo siempre sugiero leer, escuchar, mejor dicho, su podcast de María Jimena Duzán. Recuerdo siempre María Jimena Duzán, quien quiera estar al tanto de lo que pasa en Colombia, hace un podcast diario, merece mucho la pena. Lo que ella plantea acá y lo que es realmente un hecho es que el hijo de Gustavo Petro no está ni siquiera imputado por la fiscalía. O sea, no es que tenga una condena y una sentencia en firme, sino es que ni siquiera en este momento está imputado por la fiscalía. Y lo que ha hecho la fiscalía es que, sin estar imputado, lo ha detenido preventivamente de una manera muy anómala. Con lo cual pareciera que todo esto es parte, como no podría ser de otra manera, de una cosa que empieza a ser una constante, ¿no, Gaby? Cuando uno observa este tipo de agresiones permanente contra bueno, Francia Márquez se han inventado todos, de todo también contra ella, ¿no? Es que es parte de esa lógica de farandulización de la política, Alfredo. Esa farándula que requiere capítulos dosificados diariamente por los medios de comunicación con titulares que sobre un tema hacen una novela, ¿no? Y claro, para esas novelas necesitan imágenes que impacten. Y una imagen que impacta es el hijo del presidente siendo detenido, perseguido, detenido, llevado, enmanillado, etcétera, etcétera. Sin esas imágenes, la farandulización no funcionaría, ¿no? Y ahora viene lo siguiente, claro, pareciera que hay algo extraño porque el hijo del presidente que además hay que reconocer que es un hijo de una mujer anterior con la cual la relación incluso no era un hijo que vivía en su casa. Lo digo para aclarar también, porque es como todo, no es lo mismo el hijo que vive en tu casa que un hijo que es tu hijo, pero no está viviendo en tu casa. Bueno, dicho lo cual, lo primero y principal es que, claro, él, el hijo, Nicolás Petro y su ex mujer, ahora están siendo como contando un montón de cosas sin ningún tipo de prueba. Por lo tanto, fíjense, lo que se empieza a montar como matriz de opinión es que ha habido financiación ilegal de la campaña. No hay ninguna prueba de que si el hijo al final se demuestra que se ha quedado con plata, haya ido a parar a la campaña. Por lo tanto, hay dos capítulos que no han sido demostrados. Primero, que el hijo esté sentenciado y segundo, que a esto haya ido a parar a la campaña a favor de Gustavo Petro. Sin que pase nada de esto, el fiscal definió retenerlo y lo cual, y este es el dato y lo dijimos acá en la pizarra hace ya varias semanas, varios meses, todo tiene que ver con que se le termina el mandato al actual fiscal Barbosa en noviembre. Todo tiene que ver con todo. Esto era una carrera para que antes de pudieran tumbar a Gustavo Petro. Y el fiscal termina su mandato en noviembre. Dame tres pinceladas, Lean, de quién es este personaje Barbosa.
Es amigo de Iván Duque, el expresidente de Ah, Colombia. bueno. Estudiaron juntos en Sergio Arboleda, que es una cuna del conservadurismo allá en Colombia. Duque empujó fuerte para que sea fiscal. Tanto es así que Barbosa no cumplía con los requisitos para ser fiscal general, que era, por ejemplo, reunir experiencia en materia penal o haber estudiado derecho penal. Duque eliminó una serie de decretos para sacar finalmente las trabas que le impedían nombrarlo a Barbosa. Curiosamente, Alfredo Barbosa llevó a cabo cero investigaciones contra el expresidente Duque. Y ni siquiera, por ejemplo, en ese escándalo llamado el caso de la Niñe Política, donde se habían encontrado conversaciones entre el narcotraficante Niñe Hernández y Cayita Daza, que era una asesora del uribismo, en las que se hablaba de cómo buscar plata debajo de la mesa para la campaña de Iván Duque. Bueno, Barbosa no se apartó del caso y en 2021 se archivó. Ah, sí, bueno, parece que Barbosa tiene ganas de jugar y hacer lo imposible para que el electo democráticamente, bueno, acabe siendo. Incluso están intentando que haya marchas en contra de, o sea, el clima muy destituyente, ya conocido, previo a unas elecciones regionales que están a la vuelta de la esquina, que también todo tiene que ver con todo. Es la construcción de un marco destituyente por si después no se obtienen los resultados electorales seccionales ideales, seguramente se acelerará el proceso. Veremos, estaremos acá. Por si acaso, esta semana acaba de publicar una encuesta CNC, que no es que sea particularmente petrista, dándole a la gestión de Gustavo Petro una evaluación positiva del 46%. Lo repito, una encuestadora esta semana, CNC, acaba de sacar publicada una evaluación positiva de la gestión del gobierno de Gustavo Petro del 46%. Pareciera que la ciudadanía que le votó todavía está bastante a favor de lo que viene intentando hacer Gustavo Petro y Francia Márquez. Una repasada a lo que viene pasando en Colombia acá en la pizarra, que creíamos que era justo y necesario. Seguimos un ratito más, que ahora vienen curvas, agárrense.